Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. En tiempos difíciles, regálese una radio. Sube el volumen, gira el dial a la izquierda y escuche el mensaje. La radio propiamente se mete adentro de la cabeza. Ni pueden matar los libros ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! Pero hacen falta voces. Hacen falta muchas voces. Y también hace falta que vayamos formando y hablando con nuestros amigos y compañeros en cada plaza, porque tenemos que preparar una pueblada
Buen día, bienvenidos, bienvenidas a este programa de Pueblada, el primero, de hecho, en vivo de este 2026, luego de tomarnos los sábados de enero para repasar algunos de los viejos contenidos y entrevistas y conversaciones que habíamos tenido en este espacio comunicacional durante el 2025. Volvemos al piso, lo vamos a acompañar hasta las 8:50, como venimos haciendo todos los sábados, junto a Gasti Carduz en esta ocasión. Gasti, buen día. Buen día, Chino, buen día para toda la oyentada. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Qué placer estar de nuevo en el estudio de esta radio, de la radio de las madres. Así que nada, muy, muy contento de estar haciendo Pueblada una vez más acá en vivo. Así es, así que arrancamos este año muy, muy especial, lo dijimos un poco en estos últimos programas preproducidos, pregrabados, pero en un año en el que se cumplen 50 años del golpe que dio inicio a la última dictadura cívico-militar. Este 2026, donde también ya vamos, el jueves pasado fue la marcha número 2495. Estamos ahí a un mesecito y pico. Nos va a agarrar a mediados de marzo, en vísperas del 24, la marcha número 2500 de la Madre de Plaza de Mayo, 2500 jueves, marchando ininterrumpidamente a como de lugar, llueve, truene o haya estado de sitio o cualquier circunstancia. Las madres hace 2500 jueves ya casi marchan todos los jueves en la plaza, manteniendo bien en alto las banderas y la memoria y los sueños de sus hijos. Sí, tal cual, madres que, como decís vos, Chino, 2500 jueves en vivo, ¿no? De 2500 jueves ininterrumpido, que me parece que eso nunca hay que dejar de decirlo, nunca hay que dejar de poner valor. Porque bueno, lo hemos visto este año, tuvimos por suerte la posibilidad de acompañar muchos de esos jueves y algunos incluso después traerlos acá los sábados para contar, por ejemplo, el 25 de diciembre, aquel 1 de enero, bueno, las madres que no se toman descanso, que los jueves siempre están en la plaza presentes, que haciendo su marcha y que además siempre tienen mucho para decir, ¿no? Para marcar este camino, para encender esa luz que uno metafóricamente la llama faro, ¿no? De pensamiento, de camino, de lucha, que siempre significaron y significan las madres. Y ahora estamos en vísperas de un jueves tan importante como el 2500. Y ahí pegadito va a estar otra fecha muy importante, que va a ser el 24 de marzo, una movilización que seguramente será muy, muy multitudinaria, contundente y siempre con las madres a la cabeza. Así es, así que bueno, ahora vamos a repasar un poco también todo lo que está ocurriendo en este país, pero bueno, estos acontecimientos que decías, Gasti, bueno, la marcha 2500, el 24 de marzo, que nos agarran en un contexto donde muchas de las cosas que son las que vinieron a hacer en esa última dictadura, en ese último gobierno genocida en Argentina, bueno, tienen un correlato también con muchas de las cosas que estamos viendo hoy. Hace unos jueves nomás en la plaza, Demetrio decía, en referencia a la reforma laboral, que es exactamente el mismo proyecto, ¿no? Y que viene a dar continuidad a lo que intentó hacer la dictadura, y que va a ser fundamental que podamos frenarla, si no en las cámaras, que no, el pueblo va a ser quien no la deje pasar, y que nos llamaban las madres a movilizarnos muy fuertemente en repudio a esta reforma, a esta precarización laboral. Y bueno, y ya hay convocatoria, ahora lo vamos a profundizar en el programa de hoy, pero el miércoles que viene, el miércoles 11, se va a movilizar a la plaza de los dos congresos contra
contra esta reforma laboral, y ya están circulando convocatorias de los sindicatos, de las centrales obreras, pero también de las organizaciones políticas, sociales, de los colectivos, de los espacios comunitarios. Así que bueno, tiene que ser una marcha muy, muy importante. Esperemos que así sea, donde demos un mensaje contundente de un pueblo que no está dispuesto a seguir perdiendo derechos, y que le dé un mensaje claro a este gobierno, que evidentemente también, y vamos a estar conversándolo y repasando un poco los últimos acontecimientos, un gobierno que está más pendiente de quedar bien con los poderosos de afuera, y particularmente con la figura de Donald Trump, que hacer una para el pueblo argentino. Sí, tal cual, un Donald Trump que está centrado en sus Estados Unidos, centrado en nuestros recursos y en la entrega por parte de nuestro gobierno de los mismos, y también de nuestra soberanía que venimos poniendo todo el tiempo en palabras e información en Pueblada, porque destacamos que está en peligro, y que luego de este famoso acuerdo que publicaban en Twitter Pablo Kirchner, que Milei lo comentaba, que Milei le hacía el juego a Estados Unidos con el Great Again, y en la Argentina, como Estados Unidos grande de nuevo, Argentina también, pero siempre en el primer lugar Estados Unidos. Un Donald Trump que no pierde el tiempo y que aprovecha las regalías y obviamente las gentilezas para nada circunstanciales que tiene este gobierno a la hora de entregar nuestros recursos y a la hora de entregar nuestra soberanía, y que firma acuerdos en los que no son tan acuerdos de entre pares, ya lo vamos a profundizar, pero que el único que se beneficia es Estados Unidos, y pone una vez más en jaque a nuestra soberanía. Así que bueno, vamos a ir profundizando también a lo largo del programa sobre eso. Pero bueno, son las 7:15 del sábado 7 de febrero, y nosotros volvemos a Puebla y queremos hablar con ustedes. Así que si nos estás escuchando, si estás en el chat de YouTube y querés comentar, dejar un mensajito, te vamos a estar leyendo. Y si no, también lo podés hacer al WhatsApp, que es el 11 3200 0530, o a nuestras redes sociales, que son @pueblada.oc en Instagram o @puebladaoc en Twitter. Y bueno, charlar con nosotros y contarnos un poco cómo arrancaste este febrero, cómo viene el 2026, y si el miércoles vas a movilizar, si nos vamos a encontrar el miércoles movilizando en contra de esta reforma laboral, que lo único que viene a hacer es a retroceder en materia de derechos, pero sobre todo a perjudicar a los trabajadores. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. Bueno, y vamos con un repaso de las noticias. Antes un adelanto, porque bueno, decíamos, ¿no? Del acuerdo comercial que se firmó con Estados Unidos, una continuidad de lo que había sido aquel firmado en el mes de noviembre. Vamos a estar hablando sobre esto y también otras cosas que vienen pasando en el plano internacional en unos minutos con Pablo Macena. Vamos a conversar también sobre esta reforma laboral con Alejo Caivano, de la Defensoría de los Laburantes, y tenemos para cerrar el programa una entrevista muy, muy especial, y qué mejor manera también que esta de volver a estos programas en vivo, de arrancar este año en vivo en Pueblada, que con una entrevista a las madres de Plaza de Mayo en su radio. Vamos a estar hablando con Sara Amrad, madre de Plaza de Mayo de la filial de Tucumán, quien nos va a contar acerca del viaje que realizaron junto con Carmen Arias a España, donde recibieron un premio, un reconocimiento muy importante, y donde además también recorrieron y fueron a ni más ni menos que al mismísimo pueblo donde Carmen nació y donde Carmen pasó sus
sus primeros años antes de venir para la Argentina. Así que vamos a estar conversando con Sara Andrade en esta entrevista de lujo también para cerrar el programa de hoy. Pero bueno, decíamos, esta semana nos enteramos, tuvimos la noticia de que se firmó un nuevo acuerdo. De nombre lleva Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco, pero bueno, como decía Gasti, de recíproco tiene poco, y que es un acuerdo donde se evidencia algo que ya estaba claro también, como lo habíamos discutido y como ya lo sabíamos todos a partir del acuerdo de noviembre, una gran asimetría en la que Estados Unidos tiene la posibilidad de ingresar a la Argentina sin retenciones muchos productos con un alto valor agregado, y como contraparte Argentina, bueno, se le da algunas concesiones, Estados Unidos da algunas concesiones muy limitadas respecto a lo que Argentina puede exportar. Había sido tema de mucho debate incluso en los días anteriores, y bueno, algunas de las cuestiones que más surgían tenía que ver con los aranceles al acero y al aluminio, cosa que no ha sufrido ninguna modificación. Es un acuerdo donde esto en el texto publicado se ven decenas y decenas, más de 130 concesiones, más de 130 obligaciones que asume el Estado Nacional, que asume la República Argentina, contra menos de 10 cuestiones a las que accede los Estados Unidos, y todas ellas además sujetas siempre a después variables absolutamente discrecionales, ¿no? Como Estados Unidos se compromete a una serie muy chiquita de cosas en comparación con todas las concesiones que hace la Argentina, pero que a su vez además después si Estados Unidos determina unilateralmente que determinada cuestión atenta contra la seguridad nacional o cuestiones de esa índole, puede también retroceder. Y un montón de cosas que eran las que se venían discutiendo y las que se venían planteando en nuestro país como necesarias, como fructíferas para que integren este acuerdo, bueno, en el texto quedan expresadas como que Estados Unidos considerará, o que en el futuro está la posibilidad de que. En cambio, todas las concesiones que tiene que hacer Argentina ya aparecen expresamente y sin margen a reinterpretaciones en el acuerdo firmado por el gobierno nacional. Sí, y ni hablar, bueno, la verdad que esto que está diciendo vos es muy grave. Estamos hablando de que un acuerdo en el cual en realidad es una entrega, ¿no? Porque si yo hago un acuerdo con el chino acá en la radio, bueno, no sé, la primera hora se va Mateo, la segunda se va yo, y es recíproco, es un acuerdo entre ambas partes, estamos a los dos algo nos da y también damos. En este caso estás hablando vos de las cláusulas en las cuales son todas para Estados Unidos. De esas 10 que Estados Unidos se compromete, el 80% son cláusulas donde Estados Unidos y Argentina se comprometen. No es solamente Estados Unidos, estamos hablando de que en el caso del país norteamericano, una o dos cláusulas son las que van a comprometerse, como contabas vos, y después hay algunos puntos que llaman mucho la atención. Por ejemplo, que Argentina va a adoptar estándares de propiedad intelectual estadounidense en farmacéutica y agroquímica. Lo de la agroquímica, obviamente que lo de la farmacéutica es la verdad muy importante. Todos sabemos que el mercado farmacéutico es un mercado chico, que es un mercado caro y que es un mercado
que en gobiernos como los de Javier Milei la escasez es muy importante, la falta es muy importante, y sobre todo el poder acceder a los medicamentos es muy escaso también. Y lo otro, la agroquímica, llama muchísimo la atención, porque también se está hablando de nuestros recursos, ¿no? ¿Qué recursos tenemos nosotros que le compete a la agroquímica? Bueno, los campos, la producción, y eso ya está hablando de que nuestra producción va a estar atada a no solamente los productos que tengamos que comprar, adquirir e importar de Estados Unidos, sino también a el efecto de esos productos en nuestros recursos. Y esto tiene mucho que ver porque qué sucedió anteriormente, y no me quiero ir mucho, pero ya lo vamos a profundizar. Es que este acuerdo viene luego del acuerdo comercial por los recursos con Estados Unidos, donde están planteando reducir la competitividad con China para que Estados Unidos pueda acceder a nuestros recursos naturales y ser el país, digamos, que los tenga en mayor proporción y que pueda acceder a ellos, quedándose cada vez con más de nuestros recursos y nuestra soberanía, ya no solamente económica y política, sino también ambiental y obviamente de nuestras tierras, ¿no? Exactamente, un acuerdo comercial atravesado también por esta cumbre que se había realizado 24 o 48 horas antes de minerales críticos, encabezada y organizada por los Estados Unidos, y un acuerdo comercial que también tiene mucho de esto porque tiene que ver con darle prioridad a los Estados Unidos en la inversión para la exploración y explotación de minerales críticos y recursos energéticos, así como servicios de generación de energía, telecomunicaciones, que tienen que ver con esta disputa internacional y este mapa internacional tan complejo que venimos atravesando y que viene teniendo muchas consecuencias en los últimos años, incluso bélicas, y que ordenan también el mapa mundial y las decisiones que toman potencias como los Estados Unidos en el marco de una competencia con China, una de cuyas facetas tiene que ver justamente, como decías, con el acceso a estos minerales críticos, como el litio, donde Argentina es uno de los países, y además no es paranoia, no es que uno que acá nos preocupamos y sacamos conclusiones por nuestra cuenta, sino que lo hemos escuchado de boca de los mismos funcionarios norteamericanos, la importancia estratégica que tiene para ellos hacerse del litio puntualmente y de los minerales críticos en general de Latinoamérica, y evitar que ingrese China y que China acceda a estos recursos. Así que bueno, esto expresado en este acuerdo, donde además el Estado argentino, el Estado nacional, pierde cualquier grado de soberanía y cualquier potestad, atribución de poder realizar un control sobre los productos que ingresan a la Argentina. Argentina tiene dos organismos, la ANMAT y el SENASA, que tienen que regular y determinar qué productos están en condiciones de poder ser comercializados en el territorio nacional. Bueno, a partir de este acuerdo, la ANMAT y SENASA pierden esa potestad en aquellos productos que ya estén aprobados por los entes que cumplen esta función en Estados Unidos. Entonces va a ser Estados Unidos quien define las condiciones de los alimentos, los medicamentos, los productos químicos que se comercializan en la Argentina. Un Estados Unidos donde además el año pasado, este año que terminó hace poco, vimos también que tuvo problemas con partidas de medicamentos. Vamos a profundizar este tema
en breve. Bueno, un acuerdo que ahora debe ser aprobado por el Poder Legislativo, por los diputados y senadores de la Argentina. Y lo vamos a seguir hablando ahora en los próximos bloques, así como también de la desclasificación también de los archivos de Epstein y las cosas que se vieron a partir de eso, de estos archivos a partir de que libera el Poder Judicial de los Estados Unidos, donde este financista norteamericano que organizaba fiestas atravesadas por la pedofilia, por la trata de personas, y donde se vieron implicadas, involucradas en conversaciones, en fotos y en millones de documentos que aparecen en estos archivos, 180.000 fotos, 2.000 videos, y donde se ven muchos de los grandes poderosos del mundo implicados en estas fiestas, en estos eventos, en estos documentos. Y bueno, vamos a estar profundizando esto, como también el proceder de los Estados Unidos en los últimos meses, donde vimos, nosotros habíamos llegado a terminar el año pasado con lo que había sido el ataque, el bombardeo de los Estados Unidos en Venezuela y el secuestro de su presidente Nicolás Maduro. Bueno, sin perder el tiempo, en esa misma semana Donald Trump ya estaba amenazando con hacerse de Groenlandia, y las amenazas que va expresando siempre respecto a anexar a países como Canadá, como México, y también de las repercusiones que tiene eso y los movimientos que genera en el mundo. Vamos a conversar sobre todo esto con Pablo Macena, y nos queda también para cerrar el resumen de esta semana y de algunas de las cosas que fueron ocurriendo, la renuncia de Marcos Labaña, el despido de Marcos Labaña al frente del INDEC, a partir de la negativa del gobierno nacional de adoptar el nuevo índice de inflación, y que es un escándalo porque la inflación con la forma en la que se está midiendo la inflación, completamente desactualizada, una inflación que contempla en su canasta el alquiler de VHS, la compra de diario en papel, que pondera muy poco los gastos que realizamos los argentinos y argentinas en transporte y en servicios. Toda una serie de cuestiones que hacían aquel índice de inflación y la estimación de inflación proporcionada por el INDEC tenga un desfasaje, y a todos nos daba la sensación de que no había una vinculación entre los números que se publicaban y la realidad que atravesamos en el día a día, o cuando vamos al supermercado, cuando vemos para cuánto nos alcanza con nuestro salario. Ahora que se ha explicitado esta discusión, incluso se han hecho algunas comparaciones entre la forma de medición que se viene adoptando y también la forma de medición que se proponía instalar a partir de este año, y da un desfasaje muy grande en los índices de inflación, y que además tiene consecuencias prácticas. No se trata solo de diagnosticar mejor la gravedad de la situación económica que estamos atravesando, o de decir, con mi ley la inflación no es tanto, sino que es tanto más, sino que es un índice que se utiliza después, por ejemplo, para actualizar las jubilaciones. Si hay un gobierno nacional que miente con el índice de inflación, no solo tiene como problema las implicancias morales y en términos de información de esa mentira, sino también tiene consecuencias concretas y prácticas en el poder adquisitivo de las jubilaciones, amén de todos
todas las cuestiones que se le han ajustado y que se le han quitado a los jubilados y jubiladas, más allá del poder adquisitivo de su haber jubilatorio, ¿no? El congelamiento del bono, el no otorgamiento de medicamentos, todas las restricciones que hemos visto en esa materia para jubilados, también para pensionados, y una comparación entre estos dos índices de inflación que también da cuenta de un índice de pobreza que es mucho mayor si se mide con la canasta del índice que finalmente no se publicó oficialmente, respecto a la canasta tal como está medida ahora y como viene siendo medida desde hace más de 20 años y que por supuesto está absolutamente desactualizada. Así que bueno, nos tenemos que ir a una breve pausa, pero vamos a volver, vamos a hablar con Pablo Macena sobre estos temas, vamos a profundizar también sobre la reforma laboral, sobre las implicancias que tiene y sobre las jornadas de lucha que hay por delante y de algunas que se vienen realizando también ya en estos días y bueno, y con muchas ansias también esperando la conversación con Sara Amrad, madre de Plaza de Mayo de la filial Tucumán. Preparémonos, hagamos en cada plaza, en cada esquina, en nuestras casas, hablemos con los amigos, con los familiares, expliquémosles lo que pasa. En el país donde las pulgas sueñan con comprarse un perro, una señal nunca se apaga y quien se acerca se enciende. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Triunvirato Ambiental, colegiado sustentable para ambientizar la política y politizar el ambiente. Sábados y domingos, 8:50, todo lo que tenés que saber en pocos minutos, sin frivolizar y de la mano de la cultura y de los debates actuales. Cambio climático, espacios verdes, conflictos, participación, recursos naturales y muchos temas más. Triunvirato Ambiental, sábados y domingos a las 8:50. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Volvemos con Pueblada y tenemos mensajes, Gasti. Sí, así es. En el chat de YouTube se vienen comunicando con nosotros como siempre y en este caso Darrión nos dice: buen día muchachos, creo que estamos un poco más cerca de un paro general que un mes atrás.
Y Lionel nos dice hola, buenos días a todos. Así que bueno, los saludamos y los invitamos a seguir participando de la comunidad que se va formando a través del canal de YouTube de Somos Radio AM530, dejando su mensajito, y si no también nos pueden escribir al 11 3200 0530. Pero hablando de mensajes, tenemos una llamada ya en vivo. Bueno, y lo presento porque nunca te di el pie, así que lo voy a presentar a un queridísimo compañero, amigo y también parte de esta familia que es pueblada, que es el queridísimo Pablo Macena. Pablito, ¿cómo andás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Muy bien. ¿Cómo anduvo ese principio de año en este contexto loco en el cual estamos transitando? Bien, arrancando, muy contento. Le tuve que aclarar a Pablo que era el primer programa del año, porque si no, ya un mes sin llamarlo era un montón. Por eso, bueno, una gran pregunta. ¿Hasta cuándo se sigue saludando por el principio de año? Yo ya he dicho feliz año. Sí, porque yo... 7 de febrero. Hasta marzo está bien. Ya después me parece que es mucho. Claro, sí, el primer contacto del año sí da para saludarse, ¿no? Sí, pero si nos cruzamos en agosto y me decís feliz año, vale. Pero bueno, así estamos. Bueno, un placer volver a estar otro año más compartiendo con ustedes y los oyentes este espacio para pensar, para reflexionar, para actuar en un mundo convulsionado en donde pasan cosas, demasiadas cosas, diríamos. Demasiadas cosas. Y año loco, decías. Sí, año loco que ha empezado con así los veranos del sur, que en el norte no lo son, ha empezado movido. Y sigue movido, y permítame decir un eje conceptual que va a enmarcar todas las discusiones durante todo este año. En una época, me lo voy a llevar a terreno sencillo porque son las 7:30 de la mañana y todavía entre media luna, y eso hay que bajar un cambio. Mira, yo en una época decía que el jugador más rápido de fútbol que había visto se llamaba Riquelme. Y todo me dijo, pero si Riquelme no corría. No, hacía correr a los demás. Él pensaba y ponía la pelota más adelante de los que el común de los mortales corredores podían llegar, y los dejaba en situaciones de gol fácilmente a los otros. Corre cualquiera. ¿Por qué pongo esto como elemento para tener en cuenta? Porque estamos en un mundo ahora en donde hay una sobreinformación, nos están inundando de cosas cada vez peores y más graves, nos están corriendo el arco a lugares en donde en nuestra comodidad de haber creído que por haber conseguido derechos a nivel global y a nivel local ya eran umbrales a partir de los cuales no se volvía a discutir para atrás. Hoy es tanta la cantidad de cosas que están sucediendo, que están tirando los derechos para abajo y están retrocediendo en un montón de cuestiones, que si no logramos parar la pelota y pensar, podemos estar creyendo que la sucesiva cantidad de olas que nos están pegando, que suponen que el agua avance 100 metros para adentro, creemos que quizás haya quedado 100 metros adentro de la orilla esa agua que llegó, y en realidad esa agua llega y también retrocede. Digo esto porque si miramos a lo que está sucediendo en el mundo hoy y hacemos centro en la que todavía es la principal potencia en el mundo, lo que está sucediendo en Estados Unidos con su gobierno es una sucesión de hechos bochornosos, diríamos. Es todos los días hay novedades que corren el arco un poquito más de lo que nos hubiéramos imaginado. Si esto va desde el tema de las firmas de acuerdos que se dan ya por hecho porque se firmaron entre países
sin que hayan pasado por el Parlamento, por ende no tienen vigencia todavía, pero que por presiones que antes eran disimuladas, ahora son evidentes, y puede suceder que hasta entre en vigencia sin estar vigente. ¿Entienden este juego de palabras? Es impensado que sucediera una cosa, pero que pueden suceder. Tenés casos como ese, tenés la discusión de los aranceles que ya venía del año pasado, porque este año se profundizó, que el país cuna del libre mercado imponga aranceles por cuestiones políticas, que no lo hizo ni Rusia, esto en su momento, ni que hablar una dictadura de izquierda, ahora que está tan de moda decir eso, americana. Lo hace la gran democracia del mundo liberal, y la reacción del mundo es hasta entenderlo, por qué lo hacen. La manera que tiene de presionar a Irán, que le exige que se discuta la posibilidad de aceptarle su plan nuclear, y Estados Unidos se lo rechaza y se sientan a negociar, pero tratando de que ese tema no esté con toda la flota yendo hacia las costas iraníes, diciendo que va a ser el próximo Maduro, las autoridades máximas iraníes, lo que está sucediendo con la relación con Rusia, lo que está sucediendo dentro del mismo Estados Unidos con la cuestión migratoria y el rol que está teniendo el ICE como agencia migratoria, que ya parece un ejército paramilitar, con varias muertes de ciudadanos norteamericanos, que si hubieran sido solo muertes de extranjeros legales o ilegales en el territorio sería lo mismo, pero se potencia porque son propios ciudadanos norteamericanos los asesinados por estas fuerzas irregulares, que configuran un Estado que ya a esta altura del partido podríamos definir como fascista. En este contexto son tantas cosas que si uno no se pone a pensar qué implica este avance desmesurado de cosas, podríamos creer que la nueva reconfiguración del mundo que se viene, o que está en discusión, ya tiene un claro ganador. Y en realidad no es así. Matizo lo dicho anteriormente. Estamos en un mundo convulsionado, estamos en un mundo que empieza el año 26 con la profundización de lo que habíamos visto al final del año pasado, y esto es la decadencia del peso político, del peso económico, del peso tecnológico, de la que todavía es la principal potencia del mundo, que es Estados Unidos. Su, diríamos, inevitable sustitución en el rol de principal potencia mundial y recambio por parte de China, que ya lo ha superado en términos económicos, lo ha superado en términos tecnológicos, y en términos militares la discusión es que los chinos tienen otra concepción, no van a dar la batalla frontal, salvo que sepan que la tienen definitivamente ganada, pero están como acumulando ejércitos en el viejo juego del TEG. Van a dar la batalla cuando ellos quieran, no cuando quiera Estados Unidos. Y por ende, todas estas acciones que está teniendo Estados Unidos hoy de avance, que supone recuperar su mercado, su patio trasero, como nos definen a los americanos del sur, las presiones, el haber hecho lo que hicieron en Venezuela de manera descarada, secuestrando a un presidente que, por más que te pueda gustar, te pueda no gustar, era presidente legal de Venezuela, y ese secuestro se
quedó totalmente claro que no pasaba por la cuestión democrática, ni la discusión de los votos, ni de los derechos humanos, ni nada de esas cosas que tanto importan a los liberales republicanos, al menos de pacotilla, porque claramente el mismo presidente Trump lo expresó directamente, de que la cuestión era el petróleo, y que no era el petróleo para que llegue a todos los pueblos del mundo, que una dictadura fea y sucia y mala impedía que ese petróleo llegara a todos. No, es el petróleo para ellos. Y tan es así que ahora le impiden que el petróleo venezolano, que ahora ya pasan a manejar de manera comercial, todo esto entre comillas, los Estados Unidos, entre paréntesis, salió una ley en Venezuela la semana pasada de hidrocarburos que es bastante favorable a la empresa privada, le genera, entre otras cosas, le impide a Petróleos de Venezuela enviarle petróleo a Cuba. Y en este contexto, Cuba sigue estando cada día más asfixiada y Estados Unidos imponiendo sanciones a quienes quieran comercializar con Cuba. Estoy diciendo, todo esto que parece como muy loco, como un grandísimo avance, en realidad son enormes signos de debilidad. Y esto es lo que en este contexto, en esta ensalada loca de títulos de la mañana, quiero tener para reflexionar. Estos grandísimos avances de carácter colonial, de carácter imperial, quizás haya que recuperar el uso de las palabras que anteriormente usábamos con facilidad y ahora la perdimos, ¿no? Pero lo que está haciendo Estados Unidos es colonialismo e imperialismo en el sentido clásico de la palabra. Pero es tan desembocado esto, ¿no? Tan fuerte y tan bruto, que en realidad es una demostración de debilidad. Y quizás el planteo de que Estados Unidos hoy, como principal potencia del mundo, es un tigre de papel que es más débil de lo que pensamos, está más cerca de lo que nos imaginamos. Y esto es así, por eso, fíjense, miren las reacciones de su principal competidor. Trump hace 2 años que viene avanzando en esto, un año que gobierna, y impuso sanciones, aranceles, etcétera, y el país que más creció el año pasado fue China. Y China avanzó en el comercio internacional y de una manera que en el contexto de los aranceles parecía imposible, y sin embargo lo hicieron. Entonces, ojo, nosotros estamos viendo este avance, pero este avance puede ser algo así como piñas tiradas al aire, en un plan que tiene claramente de poder recuperar posiciones, pero es de recuperación de cosas perdidas. Y lo hacen de manera tan bruta que están generando un rechazo demasiado grande. Y los chinos, que tienen una mentalidad distinta a la occidental, me parece que están preparando el cuchillo y el tenedor para comérselos, los palitos, para comérselo próximamente. Claramente, cuando hablo de esto, no estoy diciendo que mañana puede caer el imperio americano. Al contrario, digo, estamos viviendo la etapa en la que la ola del tsunami avanza, pero hay altas posibilidades de que eso suponga un retroceso en el mediano plazo. Y aunque parezca paradójico, el mejor signo de decadencia lo están teniendo dentro de los mismos Estados Unidos, con toda la reacción ciudadana que está habiendo en las ciudades donde el ICE interviene de manera descarada, caso Minnesota, que las imágenes diarias que vemos ahí y la forma de organización de esa sociedad civil, que no es organizada, digo, para discutir en otro momento la posibilidad de constitución de un pueblo norteamericano, en el sentido como nosotros entendemos el concepto de pueblo, la cultura individualista que tienen ahí les dificulta mucho constituirse como pueblo. Sin embargo, hay acciones ciudadanas
que parecían impensables en el contexto norteamericano y que suceden, lo de la gente saliendo con silbatos para alertar a los vecinos de la presencia del ICE. Parece muy chico, pero son enormes acciones de una ciudadanía que rechaza ciertas políticas oficiales. Y en este contexto, las elecciones que va a haber en noviembre en Estados Unidos, en donde ya hay indicadores de que a Trump no le va a ir bien, por ejemplo, la semana pasada hubo elecciones en Texas y perdió. Por primera vez en más de 20 años perdió el Partido Republicano. Había ganado por 17 puntos Trump la elección y perdieron. Digo, puede que lo que suceda en las elecciones de medio término de los Estados Unidos a fin de año tenga un impacto global como nunca antes se esperó de una elección norteamericana. También es cierto que como estamos viviendo momentos y abro un paréntesis chiquitito más, el impacto para la Argentina de una posible derrota de Trump en las elecciones puede ser catastrófico, teniendo en cuenta que el apoyo que recibió Milei por parte de Trump en dinero constante y sonante ha sido clave para que Milei ganara la elección y se consolidara como está consolidado en este momento. Una derrota lo pondría en jaque. Ahora, como Trump ya viene adelantando que está pidiendo que haya un organismo electoral nacional, que las elecciones no la hagan los estados por su cuenta, como es la tradición norteamericana, ya está advirtiendo de la posibilidad de fraude. Y recordemos que Trump todavía no reconoció que perdió las elecciones, las anteriores, contra los demócratas. Por ende, no es de extrañar que en la principal democracia del norte tengamos a su presidente en este momento perdiendo las elecciones y no reconociendo su derrota, lo cual llevaría a una situación inédita en el contexto global e insólitamente peligrosa por esta deriva autoritaria que estamos viendo. Entonces, lo que yo quiero señalar es: el imperio está en decadencia. Los chinos se lo van a comer a los norteamericanos. Es así de simple. Es evidente que se viene ese cambio a nivel geopolítico. China está tratando de ocupar el rol de geopolítico que supo tener Europa y defiende el multilateralismo. Esta semana, por ejemplo, está volviendo hoy de China el presidente hasta uruguayo. Una semana estuvo ahí y el presidente chino hablando de la necesidad de la recuperación de los espacios del multilateralismo y un reconocimiento del rol de cada uno de los actores en un concierto global en donde no hay que imponer nada. Bueno, en ese contexto Estados Unidos quiere avanzar. Hoy lo estaría logrando, pero los costos de este avance son tan altos que es probable que desde adentro mismo de los Estados Unidos se empiece a producir fenómenos que demuestren al mundo lo endeble de la situación local y lleven a un retroceso. Los chinos inevitablemente lo va a superar a Estados Unidos como principal potencia, y Estados Unidos en este momento no quiere perder ese rol y está tirando manotazo de ahogado para consolidar lo poco que le queda. Pero por si fuera poco, adentro dijimos que tenía el problema de las elecciones, que con este caso del ICE, de la situación económica aparte, pueden no resultarle tan favorables a los Estados Unidos, y por otro les apareció otro cisne negro, como se llama, que es el caso Epstein. Que el caso Epstein, que es uno de los escándalos de criminalidad y poder más complejos que tiene el siglo XXI, es algo que le está costando caro, básicamente porque multimillonario norteamericano que construyó una red de tráfico sexual de menores
que durante los 90, entre los 90 y el 2019, generó una serie de hechos que, bueno, es básicamente una red de tráfico y de influencia sexual y política. Bueno, esto que lo tuvo preso a Epstein, y luego murió de manera muy misteriosa en 2019 en una prisión de alta seguridad en Nueva York. Esas cosas que no pasan en Estados Unidos, ¿no? Que suelen pasar en países de tercer mundo. Dicen, se suicidó. Ahí no hay duda de que suicidó por ahorcamiento Epstein, ¿no? Como en otros lugares que dicen que ciertas personas que se suicidan son asesinados. Bueno, para Estados Unidos parece que no hubiera habido discusión en eso, pero sí la hay. Y la implicancia política del caso Epstein, al estar vinculadas los grandes decisores políticos y económicos del mundo, está poniendo en jaque a Donald Trump, que aparece mencionado en esos archivos que se están haciendo públicos desde enero, con una cantidad de veces hay más de 3.000 menciones a Trump en los archivos desclasificados, pero no solamente menciones a Trump, menciones a la dirigencia política de todos lados y empresariales de todos lados. Hoy, en este momento, literalmente en este momento, está en jaque el gobierno británico, porque el primer ministro Keir Starmer había designado a un embajador británico en Estados Unidos, que era amigo de Epstein, y si bien se sabía que lo era, ahora apareció en los archivos y está en jaque porque están planteando la salida del primer ministro por este escándalo por este escándalo que involucra a un diputado laborista de apellido Mandelson. Esto está pegando en todos lados. En Argentina, como siempre, acá de esto casi no se habla, salvo en figura del jet set, y un peluquero que hacía desfiles de modelos en Punta del Este, todas muy lolitas y jóvenes casualmente. Este hecho, piensen ustedes que en noviembre del 25, el Congreso de Estados Unidos aprobó que se publicaran los archivos. Y esto fue clave porque en su momento, en la elección de Trump, en esta última elección de Trump, había prometido que se iban a abrir todo para demostrar que no tenía nada que ver y dejar en claro que los que tenían que ver con esto eran los demócratas. Bueno, en esta semana, el fiscal general de los Estados Unidos, el fiscal adjunto de Estados Unidos, dijo que por más imágenes horribles que salgan a la luz, esto va a ser imposible procesar a alguien, y que entonces ya el gobierno de Estados Unidos había decidido dar por terminada la revelación de los archivos, por ende no se va a juzgar nada. Pero es una situación que está generando adentro una erosión del sistema muy, muy grande, y es una red tan casi como una mancha venenosa. Cuando yo era chiquito se jugaban esas cosas todavía, como una mancha venenosa que está salpicando a todos lados y que no se sabe cómo puede terminar. Y por si fuera poco, esta semana de buenas noticias, irónicamente hablando, esta semana hubo un hecho que casi que pasó desapercibido, pero que es muy importante, que es que cayó el Tratado de No Proliferación Nuclear que tenía Estados Unidos con Rusia, lo que se llama el nuevo START. Este acuerdo finalizó el jueves y no se volvió a firmar uno. Esto es grave porque lo adelantó el secretario general de la ONU, y hasta el Papa pidió que se firme uno nuevo, porque en este contexto loco en el que estamos viviendo, que no haya acuerdo que le ponga límites
a Estados Unidos y a Rusia en restricciones sobre sus arsenales nucleares puede potenciar una situación de guerra fría y en algún momento esto queden librados los dos firmantes a ampliar su arsenal. Y como antes simplemente la amenaza de tener arsenales era algo que podía llegar a disuadir al resto, en este contexto en donde parece que podría haber tanto uno como otro estar dispuestos a usarlo, pone al mundo en riesgo. Estamos al borde de cualquier cosa que nos lleve a una escalada de los conflictos. El 26 no es el mejor año en estas cuestiones, y estas noticias no son las mejores, claramente. Tal cual, Pablo. Bueno, qué manera de arrancar en Pueblada, Pablo, Pero perdón el agobio, porque es mucho, sí. Claro. Tratar de resumir algo, casi se necesita un programa de 1 hora para hacer simplemente un resumen de lo que sucedió en estos últimos días, de un montón de cosas, que todas van en el mismo sentido, pero que todas son importantes. Y fíjense que casi no hemos hablado del posible avance de Estados Unidos nuevamente sobre Cuba, la reacción de China y de Rusia al respecto, lo que hizo México, que en esta semana le mandó alimentos a Cuba, la situación de crisis que está pasando Cuba, los intentos de derrocamiento que hay avanzados por Estados Unidos en la isla, la reacción del G7, del G77 o de la ONU pidiendo que se levanten los bloqueos a Cuba por la situación humanitaria. Bueno, no hemos hablado de eso, no hemos hablado que Human Rights Watch ha señalado que Trump está debilitando los derechos humanos en Estados Unidos y en la región. Bueno, te volveremos a llamar, nos Pablo. faltan hablar un montón de cosas, pero bueno. Te volveremos a llamar o a invitarte al piso como siempre, sábado que viene o cuando quieras. Hay mucho para hablar. Solo es cuestión de coordinar y ahí estaremos. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Abrazo grande para todos y todas, y nos vemos prontito. Nos hablamos con Pablo Macena, que nos dio este pantallazo de la situación internacional, como decía al final, con mucho que nos ha quedado en el tintero aún. Nos vamos a una brevísima tanda y volvemos con más Pueblada. Pero hace faltan voces. En la radio de las madres hacemos Pueblada. Tenemos que preparar una pueblada. Con Gino Rinesi y Priscila Menlik. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Estación de servicio Puma. Ruta 6, kilómetro 88, en la entrada del mercado agroganadero de Cañuelas. Combustible y GNC, la mejor atención al viajero y al transporte de carga. Y para disfrutar los mejores platos a un buen precio, te esperamos en nuestro restaurante Tarquino. Estación de servicio Puma, ruta 6, kilómetro 88, en la entrada del mercado agroganadero de Cañuelas. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura.
Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. En tiempos difíciles, regálese una radio. Sube el volumen, gira el dial a la izquierda y escuche el mensaje. La radio propiamente se mete adentro de la cabeza. Ni pueden matar los libros ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! Pueblada. Expliquemos lo que pasa. Con Chino Rinesi y Priscila Mendic. Ocho horas, 9 minutos y volvemos con Pueblada. Y ya estamos en comunicación y vamos a empezar a conversar con él, con Alejo Caivano de la Defensoría de los Laburantes. Alejo, buen día, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Vos, vamos a charlar un poco, bueno, sobre... La vez pasada que hablamos no me acuerdo si... Bueno, ya estaban las amenazas, pero que todavía no estaba presentado explícitamente el proyecto de reforma. Pero bueno, estamos en víspera de la primera votación de esta reforma laboral, de esta precarización laboral que propone el gobierno de Milei. ¿Cómo la estás viendo? Bueno, la verdad que es un escenario muy complejo porque es la reforma laboral más regresiva en la historia de nuestro país, ¿no? Desde el punto de vista de los derechos laborales no hemos tenido una ofensiva tan grande, digamos, de parte de los sectores que representan a las fuerzas del capital y en este caso expresadas en el gobierno de Milei, que han avanzado sobre casi todos los aspectos, ¿no? O sea, lo que se encuentra en debate son una serie de proyectos que incluyen una modificación importante, sobre todo desde el punto de vista laboral, y va de la mano de esto el tema impositivo y de modificación de las condiciones y los derechos laborales y también sindicales, digamos, que de alguna forma son parte de la historia más importante de nuestro país, porque sin sindicatos no se hubieran conseguido muchas de las modificaciones y los derechos que tenemos hoy por hoy en nuestro país, ¿no? Entonces la verdad que hay un cambio muy importante en todos los aspectos. El miércoles comienza a debatirse en el Senado y el gobierno de Milei apuesta que va a ser un tratamiento rápido, express, para que pase a diputados, ¿no? Por lo menos yo traje algunos de los elementos más importantes para pensar y para evaluar qué es lo que están queriendo modificar desde el punto de vista de los derechos laborales, aunque todavía hay negociaciones a último momento por varios temas. Es importante, todavía se espera de que haya una modificación en
en las votaciones puntuales en relación al Senado este miércoles próximo, y también la CGT ya convocó una movilización en todo el país que esperamos que sea de magnitud, ¿no? Así es, el miércoles 11 en la plaza de los dos congresos. Bueno, allí hay que estar. ¿Qué puntos ahí destacabas de la reforma que decías que tenías para conversar? Esto es importante porque la verdad que vamos a tratar de meternos en puntos que no se conocen tanto, pero que son muy importantes, ¿no? Porque modifica el esquema de los vínculos laborales para cualquier trabajador de nuestro país. El primero que nos parece importante destacar y que viene siendo difícil de explicar, pero que trae una complejidad muy grande a los bolsillos de todas las familias de nuestro país, es que crea un banco de horas que la verdad que es bastante polémica la redacción del proyecto, porque dice que era un banco de horas que habilita a las partes, o sea, empleadores y a trabajadores, a que acuerden voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias de trabajo, ¿no? Es importante destacar que en esta realidad hoy por hoy muchos de los trabajadores de diferentes rubros sobreviven en base a las horas extras, principalmente, y es una cuestión que está instalada hace varios años en nuestro país. Y este artículo, la verdad que va justamente contra esa lógica, ¿no? O sea, establece la posibilidad de que se negocie en cada lugar de trabajo una compensación de las horas extras con descanso en otro momento, que es en algunas empresas, eso se intenta llevar adelante e incluso han logrado instalarlo, ¿no? Pero me parece que hay un tema central acá que es importante explicar, que nada es voluntario, digamos, en un vínculo laboral entre dos partes que no son iguales, ¿no? Entre un empleador y un trabajador, dejando a la suerte a que sea una negociación voluntaria. Sabemos que va a ser muy difícil que sea voluntario, porque obviamente que con la precarización laboral que tenemos hoy por hoy, con la posibilidad del periodo de prueba extendido de 6 meses, un trabajador que no acuerde voluntariamente el sistema de compensación, no solamente que se va a quedar sin las horas extras como tal cual hoy se las deberían abonar, sino que también corre el riesgo de quedarse sin trabajo y sin indemnización, ¿no? Este es un primer elemento muy importante que se ha difundido un poco, pero que es importante seguir tratando de que se entere todo el mundo, ¿no? Y que aquellos trabajadores que estén actualmente percibiendo las extras y lo conciban como parte de su salario regular, con esta figura van a tener la complejidad de que los empleadores van a poder legalizarles esta modificación, ¿no? Este banco de horas para compensar el descanso en otro momento sin el pago de la hora extra adicional, que también es un tema importante para pensar en clave de que la jornada laboral, el tema de la modificación, crea jornadas laborales que por ahí pueden durar 12 horas de trabajo, ¿no? Que no es lo mismo tener un régimen de trabajo de 8 horas o 9 horas diarias a pasar a tener que trabajar 12 horas en forma regular y continua, teniendo una compensación de descanso. Esto es un elemento muy importante, ¿no? Respecto a ese punto, la verdad que creo que han habido muchos materiales y la verdad que se ha difundido bastante, ¿no? Pero hay otro punto que está vinculado a las vacaciones, y hay una frase que planteó el secretario de Trabajo, Julio Cordero, que es increíble, que se viralizó mucho en estos días, que es que los jóvenes ya no quieren irse 35 días de vacaciones, dijo, ¿no? Planteó como si fuera un derecho adquirido en nuestro país la cuestión de que cualquier trabajador tenga 35 días de vacaciones y que los jóvenes no quisieran acceder a este derecho, cosa que es absolutamente falso, porque ningún joven en nuestro país tiene 35 días de vacaciones. Para tener 35 días de vacaciones, un trabajador de cualquier lugar de trabajo tiene que tener muchísima antigüedad, ¿no? Pero el gobierno, evaluando la situación económica y viendo qué sucede con esto, habilita la posibilidad de que se fraccionen las vacaciones, ¿no? Como en un mínimo de 7 días, que actualmente no está planteado en la ley, pero de hecho se utiliza un montón. O sea, en términos de lo que sucede en cualquier lugar de trabajo, muchas veces se fraccionan las vacaciones, ¿no? Esa es una situación que existe, pero ahora lo habilita directamente para que los empleadores organicen de una forma distinta el tema de las vacaciones, ¿no? Que esto es uno de los elementos que ya habían querido avanzar con esto anteriormente. Después,
Por ahí para mencionarlos rápidamente y después profundizamos en lo que ustedes consideren. Está la recontratación de trabajadores, que es un elemento muy complejo, porque modifica que actualmente una empresa para recontratar a un trabajador tenga que hacer un reconocimiento de la antigüedad. Acá en este caso facilita que las empresas, mediante la presión hacia la renuncia, puedan recontratar a un trabajador perdiendo la antigüedad, ¿no? Este es un elemento muy importante en algunos rubros económicos de nuestro país. Lamentablemente los trabajadores lo padecen un montón. Les piden una renuncia para contratarlos bajo otra empresa y de esa forma pierden la antigüedad y comienza un nuevo periodo de prueba. La ley habilita que esto suceda, ¿no? Legitima una situación que de hecho viene sucediendo pero que estaba prohibido por ley. Entonces el trabajador que se encontraba en esa situación, si veía que esa maniobra lo hacían para perjudicar sus derechos, podía reclamarlo. Con esta ley no podría hacerlo. Después, y también pomposamente lo denominan el proyecto como de modernización laboral, entonces plantean que los derechos laborales y la sociedad cambió un montón, entonces habría necesidad de actualizarlo, pero no establecen ninguna modificación legislativa en favor de los trabajadores. Por ejemplo, la incorporación de la figura del repartidor independiente de plataformas solamente incorpora dentro de la obligación actual que existe un seguro, básicamente, ¿no? No es que obliga a las empresas que trabajan con estas plataformas digitales el tema de un registro ni protección al trabajador, como sí está sucediendo en otros países, donde se empieza a ver que estas empresas tienen todos los beneficios y ninguna de las obligaciones desde el punto de vista de garantizar por lo menos, por ejemplo, la salud de un trabajador en el momento en que tenga una situación de enfermedad y no pueda estar trabajando, ¿no? Y por hoy eso no tiene ningún tipo de cobertura en nuestro país. Y esta reforma legislativa no trae ninguna novedad, o sea, solamente obliga a un seguro vial como para si esta plataforma, si el trabajador de esta plataforma tiene un accidente, pero no le brinda ningún derecho concreto. Después, un elemento no menor es el tema de la supuesta mejora de las prácticas laborales, el tema de la remuneración, porque dicen que van a modificar lo que consideran el concepto de remuneración. Entonces, habilita la incorporación de figuras como en su momento fueron los tickets canasta, e incluso hay una modificación importante con esto porque desnaturaliza el hecho de la cuenta sueldo. Entonces, habilita que las empresas empiecen a pagar a través de billeteras virtuales, pero también presume que, como ya no serán gratuitas, sino serán cuentas bancarias, las empresas empiecen a cobrar a los trabajadores por el mantenimiento de las cuentas que tengan oportunamente en billeteras, en cuentas bancarias, en donde sea. Para garantizar todas estas modificaciones y para garantizar que los trabajadores no puedan reclamar, también hay un límite al reclamo desde el punto de vista individual a través de los daños y prejuicios, pero también hay una limitación muy concreta con todo lo que es derechos sindicales, que me parece que es un elemento muy importante a entender en esta situación, porque aumenta el porcentaje de trabajadores que deben seguir cumpliendo tareas en el marco de un reclamo sindical, e incluso obliga a los trabajadores que quieran realizar una asamblea en el lugar de trabajo a que le pidan autorización por escrito al empleador para realizarlas en la empresa y en el horario laboral, lo cual desnaturaliza el derecho, ¿no? Son tantas y tan complicadas las modificaciones que plantean que todas estas serían como para profundizar, no sé. Pero no sé si ustedes quieren que sigamos viendo así en general o que por ahí que nos detengamos y veamos a una en particular o el contexto. Lo que vos consideres más importante, sí, por supuesto, nada, también poner en contexto el articulado, el texto de la ley, como está repleto de algo que vos mencionabas, que es que determinadas cuestiones se deberán acordar entre las dos partes, como ese tipo de figuras que en el texto seguramente tengan como algún grado de prolijidad, pero que bueno, después en los hechos, por supuesto, es una relación muy asimétrica, donde las partes no acuerdan en igualdad de condiciones. Lo que vos consideres más relevante, sino como preguntarte también, bueno, la tarea de ustedes, por supuesto, está muy vinculada también con toda la con la defensa de los laburantes en los litigios, y eso también como uno de los caballitos de batalla, si se quiere,
del gobierno de Milei y de la derecha en Argentina los últimos años a la hora de impulsar este tipo de programas, de reformas, tiene que ver con algo que han conceptualizado, puesto bajo la consigna, ¿no?, de la industria del juicio, como, bueno, también cuánto hay de cierto en eso, qué tan relevante, qué tan parte de la vida de una empresa o de la economía de un país es eso, o si es un cuco más bien de carácter mediático. Bueno, buenísimo que lo planteas, digamos. Y voy a traer dos temas concretos que justamente charlaba ayer con laburantes de distintos rubros, ¿no? Uno en particular me comenta que comenzó una capacitación para un call center que trabaja por una entidad bancaria, ¿no? Me escribió un trabajador y me dice, bueno, estoy haciendo una capacitación y le dijeron que la capacitación no es parte del vínculo laboral, es una capacitación previa al inicio del trabajo, cosa que la propia ley establece que debería ser parte de un reconocimiento del vínculo laboral, pero se lo pagan en efectivo por fuera de la registración correspondiente y le pagan a razón de 2.500 pesos diarios, ¿no? Es una suerte de viático de transporte. 2.500 pesos, ¿no? Si la persona tiene que tomarse un tren, un colectivo o un subte, ya casi se le va la mitad de esos 2.500 pesos. Y entonces yo le pregunto, bueno, ¿qué cantidad de días te piden para la capacitación? 14 días de capacitación. Recién luego de esto puede comenzar en el lugar de trabajo y puede tener, supuestamente, digamos, ¿no? Vamos a tratar de ser optimistas con esto, el debido cumplimiento de sus derechos laborales. Ahora, una carpintería, por ejemplo, me escribió un trabajador de una carpintería que me dijo que el empleador le había pedido la clave fiscal, le había pedido los datos de inscripción ante lo que era AFIP, que ahora se llama ARCA, y le habían inscrito como un colaborador independiente, ¿no? Que esa es otra de las creaciones interesantes de la ley bases de la primera reforma laboral, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que Milei, ni bien asumió con el decreto 70/23, planteó una reforma laboral de facto, o sea, una modificación muy grande del derecho laboral en nuestro país, que fue frenada a través de amparos que planteó la CGT y el resto de las centrales. Fue frenada en términos de la justicia, pero es un decreto que no se logró que caiga en instancias legislativas, ¿no? Entonces volvieron en la ley de bases, volvieron con modificaciones desde el punto de vista laborales. Y este proyecto, que plantean como una suerte de avanzada, digamos, con relación a los derechos laborales, plantea que el problema de nuestro país, la falta de trabajo y la falta de cumplimiento de los derechos está ligado a que los empleadores estarían muy complicados por el tema de la industria de juicio, lo cual está absolutamente desmentido desde el punto de vista de los datos estadísticos por el porcentaje de trabajadores que hacen un juicio en nuestro país, ¿no? Es una suma infinitamente menor, incluso del monto, del porcentaje total de trabajadores que hacen un reclamo laboral. Muchos, la mayoría, están ligados a problemáticas como accidentes o enfermedades profesionales, ¿no? Que es otro de los temas en los cuales, si bien esta ley no se mete en particular, este proyecto de reforma laboral, sí ha habido un decreto que va a ser objeto de una discusión judicial muy grande también y va a traer como consecuencia miles y miles de juicios, donde modifican la forma en que se evalúa y se mide la composición de cada una de las lesiones que sufren los trabajadores a diario como parte de la situación económica y todo lo que sucede con esto. Ahora, esta ley, este proyecto legislativo, en diferentes aspectos, viene a legalizar lo que planteaban en el decreto 70/23, incluso discutiendo que estas modificaciones van a traer la posibilidad de que haya más empleo. Ahora, ¿qué empleo van a traer estas normas, ¿no? Que es un elemento fundamental y que no solamente forma parte de lo que dicen los funcionarios. Va a traer un empleo con muchísimos menores derechos, con menos posibilidad de reclamos por parte de los trabajadores y con menos cumplimiento desde el punto de vista de los empleadores, porque si ya teníamos un porcentaje de trabajadores que estaban por fuera de la debida registración en empresas que cumplían todos los requisitos para esa lógica, lo que va a suceder a partir eventualmente de una sanción de esta normativa es que los trabajadores van a ver que todavía es incluso más difícil que antes la posibilidad de reclamar por sus derechos.
Y esto es importante entenderlo, que en paralelo a esta situación también limitan las actividades sindicales y las actividades de los derechos de reunión y de la posibilidad de llevar un reclamo en los propios lugares de trabajo, ¿no? Que es un elemento muy importante en nuestro país, que puede tener consecuencias muy grandes, digamos, porque el límite a los convenios colectivos de trabajo, que es un elemento también importante, que tenía bastantes negociaciones y todo, que se conoce como la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. La ultraactividad básicamente significa que cuando un sindicato realiza un acuerdo con una entidad empresaria, etcétera, etcétera, una vez que finaliza el plazo, hasta que no se sancione un nuevo convenio, sigue rigiendo el anterior, porque obviamente que las negociaciones a veces son complejas, llevan sus tiempos, las paritarias tienen las dificultades específicas en cada uno de los rubros. Entonces la ultraactividad es necesaria como para por lo menos garantizar que hasta que no haya un nuevo convenio se mantiene el anterior. Otra de las propuestas que trae originalmente este proyecto es que finaliza el tema de la ultraactividad y habilitan la negociación por empresa, que es un elemento complicado también para pensarlo en relación a la división y a las diferencias que tenemos al interior de los trabajadores, ¿no? Hay empresas que tienen una circunstancia que es mucho mejor por el dominio del mercado, por la actividad que realizan, tienen una situación mucho mejor que la del conjunto de un rubro económico. Entonces, esa empresa va a tener un convenio específico que se va a discutir con un sector del sindicato específico, que va a tener muchos mejores derechos que lo que sucede en otras empresas, ¿no? Y eso va a ser un problema, no solamente porque se van a crear sindicatos o sectores de los sindicatos que van a estar mucho más cercanos a las decisiones de estas empresas, sino también porque va a generar una diferencia muy grande entre los trabajadores, que ya es uno de los problemas que tenemos hoy por hoy, ¿no? Hoy por hoy tenemos una diferencia desde el punto de vista de ingresos y derechos en los rubros laborales de nuestro país, que es muy importante, la verdad. Alejo, ¿qué tal? Esto lo profundiza, sí. Buen día, ¿cómo andás? Gastón Cardús te saluda. Buen día. Tengo que interrumpirte, la verdad que era impresionante toda la información que nos estás brindando, sobre todo de cara a este miércoles de día tan trascendental, en el cual nos vamos a movilizar en contra de esta reforma laboral. Pero se nos está llegando la tanda, nos queda un minutito y luego también tenemos la entrevista con la madre de Plaza de Mayo, Sara Honrada, así que te quería adelantar esto y decirte en este último minuto qué reflexión nos podés dejar de cara, como decía, a este día tan importante y todo lo que le venís contando antes de pasar a la tanda. Muchos trabajadores en estos días y tenemos varios encuentros donde nos plantean qué modificaciones concretas van a tener sobre su lugar de trabajo para un porcentaje de la población que no ha tenido el acceso por ahí a un trabajo con la debida registración y todo esto. Y lo que nosotros planteamos es que la modificación sobre los derechos de un sector importante de los trabajadores de nuestro país va a tener consecuencias sobre el conjunto de nuestra población y va a hacernos retroceder en las luchas para que la mayoría de los trabajadores tengan sus derechos en regla y tengan una posibilidad digna a las familias de vivir en nuestro país, ¿no? Con lo cual hay que intentar lograr que todo el mundo se entere de lo que está pasando con esta propuesta legislativa y efectivamente va a ser un debate que va a durar muchos años porque hay que pensar cómo revertir eventualmente las consecuencias que traiga esta ley y bueno, tendremos que estar en la calle y en todas las instancias correspondientes. Muchísimas gracias, Alejo. Bueno, tendremos otras oportunidades para charlar, serán también semanas de mucha intensidad en este debate y por lo pronto nos vemos el miércoles. Ahí estaremos. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Poli, te habla Silvia de Villa Pueyrredón. En general te escuchamos con esta radiecita vieja que era de mi suegra. Aún cuando nos estamos bañando la ponemos fuerte para seguirla escuchando. Cuando vamos en auto, siempre con ustedes.
Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Librería El Aleph presenta El Libro del Año. Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia. No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Lo nuevo en Ediciones Continente. Arte y Militancia, de Ricardo Carpani. Un libro que expone su legado y la vigencia de lo artístico como herramienta de transformación social. El artista que puso su arte al servicio de la militancia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Pueblada, en la radio de las madres. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Horas 36 minutos y estamos en comunicación con Sara Amrad, madre de Plaza de Mayo de la filial Tucumán. Sara, buen día, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal, Chino? Una alegría escucharlos de nuevo. Estamos muy contentos de volver a la radio de las madres y qué mejor manera de arrancar este primer programa en vivo del año que hablando con ustedes. Bueno, muchas gracias. Bueno, comentábamos hace un rato, anduvieron junto a Carmen Arias por España a fines de enero. Sí, estuvimos en España porque la Fundación Abogados de Atocha las comisiones obreras habían resuelto entregarnos un premio por tantos años de lucha. Así que fuimos para recibir ese premio. Y la verdad que han sido unos días muy lindos los que pasamos ahí, y hemos podido comprobar cómo los trabajadores de este sector de España, sobre todo de Madrid, eran las comisiones obreras de Madrid, valoran la lucha de las madres, ¿no? Así es como en todo el mundo. Y bueno, y un encuentro donde había también otras organizaciones, ¿no? de distintos países del mundo, bueno, además de los anfitriones.
¿Quiénes más estaban? Mira, las comisiones obreras es como un aglutinamiento de diferentes sindicatos en Madrid. Y ellos decidieron darle el premio a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo. Viajamos las madres, las abuelas no viajaron 2 nietos en representación de ellas. Y bueno, ha sido un acto en el que participaron muchísimas agrupaciones de sindicatos y público en general, que hemos podido estar en contactos con ellos, ¿no? Que estaban como muy emocionados de tenernos ahí presentes a las madres, ¿no? Y yo les decía a los organizadores antes de venirme que nos veníamos muy contentas por el premio, pero también por la forma en que la gente nos acogió, ¿no? Así que, bueno, estamos muy felices. Sara, buen día, ¿cómo estás? Gastón Cardús te saluda. ¿Cómo te va? Bien, encantado de poder charlar con vos nuevamente. Preguntarte, bueno, vos recién nos hablabas, ¿no? Del cariño y el compañerismo con el que las recibieron. Preguntarte en este sentido si sintieron o se expresaron desde España apoyando, solidarizándose frente al contexto político, ¿no? Que está atravesando la Argentina y que tanto daño le hace a nuestra democracia. Mira, los españoles están muy atentos a lo que pasa en la Argentina. Creo que nos ha sorprendido para bien, digamos, cómo están siguiendo paso a paso los acontecimientos acá, porque ellos también tienen una fuerte presencia de la derecha, y el próximo año, en el 2027, también tienen elecciones. Entonces están muy atentos a lo que pasa en la Argentina, ante el peligro de que a ellos les pudiera pasar lo mismo, digamos, ¿no? De que asuma un gobierno de derecha tan cruel como el de Milei. Así que están muy atentos. Estas agrupaciones de las comisiones obreras tienen mucha vinculación con la CTA. Hace poco también ha estado, creo que Baradel allá en España, con actividades. Así que bueno, están bien al día con lo que pasa y repudiando, por supuesto, todas las acciones de Milei, ¿no? Qué bueno. Y bueno, además de la recepción de este premio, también han visitado la provincia de Galicia, ¿no? Vigo. Sí. Junto a Carmen, que es donde ella nació y creció. Sí, eso me dio un capítulo aparte, porque Carmen hacía muchos años que ella no tenía vinculación con lo que queda de su familia en España, pero ella lo que más quería era ver la casa de sus padres, donde ella había nacido. Fuimos ahí. La verdad que eso fue un momento muy emotivo, y poder encontrar a sus primos, a los sobrinos, los hijos de estos primos, ha sido muy movilizante para ella, así que ha vuelto muy feliz. Pero también eso ha producido que podamos tener un encuentro con el alcalde de Navia. Navia de la Serra es el lugar, así que también hemos estado con él charlando sobre toda la situación política y este avance de la derecha en el mundo, ¿no? Bien, tal cual, Sara, y yo recién pensaba mientras te escuchaba hablar, la vez anterior que te llamamos, si no me equivoco, fue cuando volvías de Venezuela,
después de haber estado ahí, después de haber estado con Irene, bueno, y todo lo que había sucedido en Venezuela. Hoy te llamamos por el viaje de España. No sé cuál va a ser el próximo viaje por el que te vamos a llamar, pero lo que sí pienso es en un contexto político nacional donde todo el tiempo buscan deslegitimar a las madres, atacarlas, ya le quitaron la universidad, intentan ir siempre sobre las conquistas de la madre y sobre todo las conquistas populares de la democracia. Bueno, hay una fuerza que ustedes llevan que internacionalmente las empiezan a llamar y empiezan a como mostrar o a volver a mostrar toda su lucha y lo que ustedes vienen haciendo. Hay una respuesta a lo que está pasando en Argentina y que se está haciendo saber en otros países. ¿Qué opinión te merita? Y bueno, esto a nosotros nos da mucha fuerza, digamos, frente a todos los embates que venimos teniendo, no solo nosotros, sino la desacreditación de la lucha de nuestros hijos, la reivindicación del terrorismo de Estado, y que a nosotros nos reconozcan en otras partes del mundo nos da mucha fuerza y muchas más ganas de seguir luchando, no bajar los brazos nunca. Y sobre todo en este contexto que acá se está tratando de sacar una ley laboral nueva, que esta distinción nos dieran las comisiones obreras, los trabajadores españoles, para nosotros cobra otro sentido, otra importancia. También pensando en que más del 60% de los desaparecidos de Argentina han sido trabajadores, ¿no? Y que los abogados asesinados eran abogados laboralistas. Entonces pienso en cómo se desacredita ahora y se habla de la industria del juicio y todas estas cosas cuando los abogados de los trabajadores en la Argentina son también ninguneados y maltratados, ¿no? Entonces para nosotros cobra otra dimensión y bueno, pero también nos reafirma en nuestra lucha, ¿no? Así es, y bueno, y el miércoles 11 estaremos movilizando contra esta reforma laboral y te saco de ahí para hacerte la última. Sabes que reflexionábamos recién, se viene marzo y con él se viene por un lado los 50 años del golpe de Estado, el 24 de marzo del 76, y también vamos a estar, se va a estar realizando la marcha número 2500, hay unos días antes. Sí. ¿Qué reflexión te trae? Bueno, mira, en el caso de Tucumán, hay que tener bien presente que la fuerte represión en Tucumán comienza en el 75 y no en el golpe de Estado del 76. Porque se instala el operativo Independencia en febrero de 1975, donde son secuestrados la mayoría de los trabajadores de la industria azucarera, y se instala el primer centro clandestino de detención en la escuela de Famayá, en la escuelita de Famayá. Para nosotros estamos desde el febrero del 75, estamos como muy, desde febrero del 2025, estamos muy movilizados porque conmemoramos los 50 años del operativo Independencia que van a desembocar en los 50 años del golpe. Entonces estamos con muchas actividades y la verdad que las madres cumplamos los 2500 jueves, la verdad que nos llena de orgullo, ¿no? Y demostramos al mundo que con todas las cosas que nos han pasado, la lucha avanza, seguimos con las mismas convicciones y con la misma firmeza desde el principio. Enorme, Sara, la verdad que, bueno, primero agradecerte por tu tiempo y este espacio y por charlar con nosotros. Sabes que esta radio es tuya, es de las madres
y a nosotros nos llena de honor poder entrevistarlas, poder charlar con ustedes. Bueno, y te hago la última que seguramente ya te la hemos preguntado, pero sabés que este programa se llama Pueblada por el legado que nos dejó Eve su último jueves, y que también lo ha repetido en otras oportunidades, que había que organizarse, que había que hacer una pueblada. Y en ese sentido, y de cara a este miércoles que es tan importante y a todo lo que vos nos venís contando, preguntarte, o por lo menos pedirte que nos des algunos tips, vos que tenés tanta experiencia, de cómo se puede hacer una pueblada en Argentina. Bueno, para hacer una pueblada tenemos que tener fuerte conciencia de qué es lo que está pasando. Eso es lo fundamental. Tener pleno conocimiento de que estamos en manos de un gobierno que pretende el sometimiento del pueblo. Y eso es lo que tenemos que tener como primera medida. Y después organizarnos, las madres decimos siempre, resistir es combatir. Si hemos hecho tantas marchas, la resistencia era porque justamente nos poníamos en combate con un sistema económico cruel como el que se está instalando en estos momentos. Así que me parece que eso es, tomar conciencia de eso es el primer paso para hacer realmente una pueblada. Bueno, muchísimas gracias, Sara. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias por llamar. No, por favor. Hablamos con Sara Amrad, madre de Plaza de Mayo de la filial de Tucumán. Y bueno, y se nos fue otro programa, nos quedaron temas afuera, nos quedó afuera. Vamos a mencionarlo, así sea por arriba al menos, pero que el Estado Nacional, la Procuración del Tesoro en particular, se retiró como querellante en la causa por el endeudamiento con el FMI durante el gobierno de Mauricio Macri, una causa en la que estaban implicados el mismo Macri, pero también Caputo y Sturzenegger, hoy funcionarios del gobierno de Milei. Y bueno, y agradecer los mensajes que no llegamos a leer, pero sí Leo de La Matanza nos recuerda, nos dice que por supuesto que hay que estar este miércoles 11 acompañando y repudiando la reforma laboral y acompañando a los trabajadores, a las centrales obreras, y nos recuerda también que hoy a las 17 horas, a las 16, según la convocatoria, desde la plaza de los dos congresos, se realiza la segunda marcha del orgullo antifascista y antirracista, a un año de lo que fue esa marcha inmensa que se realizó el año pasado, también luego de lo que habían sido en ese momento las declaraciones de Javier Milei en el foro de Davos. Así que el día de hoy a las 16 horas en la plaza de los dos congresos, la segunda marcha antifascista y antirracista hacia Plaza de Mayo. Así es, Chilo. Bueno, nos vamos, como siempre, con los saludos pertinentes para quienes están en la operación técnica, Alan Martínez y Gustavo, que siempre está del otro lado, haciendo la seña, poniéndolo al aire, poniendo las cortinas, siempre ayudándonos a que este programa se escuche y salga bien. Kevin Lebruno y Joaco Benítez en la producción. Le mandamos un saludo a nuestra compañera Priscila Melik, y desde acá con el Chino Rinesi y quien les habla, Gastón Cardón, los saludamos. Nos vemos el próximo sábado y ahora los dejamos con Triunvirato Ambiental hasta las 9. Adiós. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Triunvirato Ambiental. Colegiado sustentable en